Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy. Este webinar se los traemos desde Occupational Health para todos ustedes y vamos a ver la importancia del salario emocional. El día de hoy estamos con la maestra en Desarrollo Organizacional, Larisa Hernández López, quien ha estado en atención psicológica a víctimas en comisión de búsqueda de personas en Tlaxcala. Ha estado implementando la norma 035 en consultoría de TI, en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y actualmente colaborando en Occupational Health para la empresa Eisman, implementando talleres para combatir el estrés, talleres de liderazgo, protocolo para la prevención de la violencia, procesos de reclutamiento y selección, con pruebas psicológicas, risoterapia, el diagnóstico de la norma 035 y atención a los colaboradores. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Lari, y demos comienzo al webinar. Bienvenidos. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Pues para mí es un placer, un gusto estar pues a la distancia con todos ustedes. Bienvenidos a hablar de este tema tan importante para las organizaciones, porque recordemos que una de las cosas, bueno, no cosas, sino el factor más importante en una organización pues es el factor humano. Ellos son quienes mueven a la empresa como tal y pues es súper importante poder cuidar cada detalle para que ellos estén cómodos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poquito de qué trata este tema, que es el salario emocional. Entonces, los voy a invitar a que piensen, a que analicen un poquito el por qué ustedes trabajan. Generalmente la respuesta que puede surgir es pues porque necesito dinero, porque necesito sobrevivir, ¿no? Y gran parte justamente pues de la supervivencia es poder tener con qué sobrevivir. Y por eso buscamos un trabajo. Pero pues vamos a ver de inicio qué significa justamente la palabra trabajo. Geis, ¿me ayudas? Pasando a la siguiente, por favor. Bueno, lo que va pasando en la diapositiva, fíjense que es súper interesante. La siguiente, por favor, Geis. Súper interesante cómo surge el significado de esta palabra, porque tiene mucho que ver el contexto en el que surge justamente esta definición de trabajo. Y bueno, aquí tenemos, la palabra trabajo viene de trabajar, y esta viene del latín tripaliare. Ahí tenemos una imagen. Ahorita vamos a ver qué es eso. Tripaliare viene de tripalium, es decir, 3 palos, que era un yugo con 3 palos en los que amarraban a las personas esclavas para azotarlas. O sea, de entrada ya tenemos una definición que va enfocada al sufrimiento, ¿no? La relación de trabajo con tripalium no es de pegar, sino más bien de sufrir. Entonces, imagínense cómo tiene esta connotación, esta unión del significado con el contexto que se vivía anteriormente. Esta palabra pues se aplicaba a cualquier actividad que producía dolor en el cuerpo. Recordemos que hace muchísimos años, pues la mayor parte de las ocupaciones, pues tenía que ver con el aspecto físico, el aspecto de el trabajo en el campo, el trabajo en cuanto a construcción, cargando objetos pesados, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos que esta palabra se inventó justamente cuando la mayoría de la población trabajaba en el campo haciendo esfuerzo físico. Y este esfuerzo físico pues los hacía sentir como si hubieran sido apaleados, ¿no? Como cuando nos ponemos a hacer ejercicio y nunca hacemos y nos sentimos a morir al día siguiente, justo así. Entonces, por eso se asocia esta palabra trabajo pues con esta experiencia de ejercer algún tipo de ocupación y que te deja molido, ¿no? Entonces, de entrada es sufrir. Pero bueno, vamos a ver la otra parte.
¿Me ayudas, Hayes, por favor, con la siguiente? Muy bien. El significado de esta palabra viene de lo que se vivía en ese entonces. Eso ya nos quedó bien claro, ¿no? Sin embargo, hemos evolucionado en cuestión de pensamiento, circunstancias y contexto. Es decir, nosotros ya no estamos viviendo en ese entonces. El día de hoy hemos evolucionado en distintas cosas. Para empezar, pues el contexto, ¿no? Viene toda la parte de la revolución industrial y viene la parte de empezar a poder darnos cuenta de cómo el hombre puede hacer funcionar a una organización, a una empresa y el valor que tiene justamente la persona en esa empresa, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. La siguiente, por favor. Muy bien, hoy contamos con distintas actividades, distintas carreras universitarias, oficios, ocupaciones, independientemente de lo que se esté realizando, ya sea un trabajo formal o un trabajo informal, pues es súper importante saber a dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, que va relacionado con la pregunta que les hice en un inicio, ¿por qué estoy trabajando o para qué estoy trabajando? ¿No? Aquí tenemos pues, a los doctores, a los enfermeros, cocineros, estilistas, las que realizan manicure, psicólogos, pintores, constructores, etc., etc. ¿Sale? Independientemente del camino que elijamos, de la ocupación que realicemos, es súper, súper importante el ambiente en el que nosotros nos desenvolvamos. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver el por qué. Siguiente, por favor, Hayes. Muy bien. Fíjense que Planck y Parker dicen, la satisfacción laboral en el área de trabajo es ampliamente determinada por la interacción entre el personal y las características del ambiente. O sea, no basta con que yo vaya a trabajar, a realizar mis actividades, sino también es súper, súper importante el cómo me estoy desenvolviendo en ese lugar, el cómo me estoy sintiendo en ese lugar. Pero aparte aquí hay un plus, ahorita vamos a pasar justamente a este plus que les estoy comentando. La parte de la motivación es súper importante, vital, para que una persona pueda desenvolverse de una manera funcional, no solamente dentro de la organización, sino también de manera personal, ¿sale? Entonces, vamos para allá. Hayes, la siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos que la motivación es el conjunto de razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido. No sé si alguien de aquí en algún momento de su vida ha tenido alguna relación amorosa de pareja y justamente piensen, ¿qué es lo que me mantiene en esa relación? ¿Qué se tiene que hacer? Generalmente cuando no tenemos esta reciprocidad, este crecimiento, esta alimentación a esa relación, pues nos sentimos incómodos, ¿no? Pues justamente pasa así con la parte laboral. Es decir, tenemos al trabajador que está aportando a la empresa, pero yo empresa también, ¿qué le estoy aportando a mi trabajador? Ajá. Y aquí tenemos algo bien interesante. La motivación viene del latín motus, que significa movilizar. Nuevamente, ¿qué es lo que me está moviendo a hacer las cosas? Ajá. Ahora imagínense estar estar haciendo algo pero como si no lo estuvieras haciendo, como muerto en vida. Es decir, yo voy a trabajar, hago mis actividades, pero no lo disfruto. Realmente es como una maquinita. Y acordémonos que no somos una maquinita. Ajá. ¿Qué es lo que al ser humano lo hace diferente del resto de los animales? El uso de la razón. Y ese uso de la razón también es lo que nos hace un poco más complicados en el aspecto de que tenemos que tomar en cuenta
no nada más la parte de la supervivencia, sino en el cómo yo en esa supervivencia me estoy desarrollando y viene toda la parte pues emocional. Ajá. El ser humano tiene justamente la parte de sentir, la parte de experimentar, de analizar, de poder deducir, de asociar. Y por eso es súper, súper importante saber qué me motiva, qué me mueve, qué me hace estar aquí. Ajá. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Tenemos una perspectiva conductual, ¿sale? Y tenemos algo que se llaman recompensas. De entrada, pues ya sabemos que hay una retribución económica por el servicio, la colaboración de un trabajador, pero también viene la parte intrínseca, que es aquel motor interno que tiene un trabajador para hacer las cosas bien, ahora es que bien y bonito, de buen modo, feliz, que le hagan sentir contento. Pero aquí viene también algo más interesante todavía. Hay algo que se llama reforzador positivo y otra cosa que se llama reforzador negativo. Es decir, cómo yo de manera positiva estoy reforzando su conducta. El reforzador positivo generalmente lo usamos cuando queremos que una conducta se repita. Es decir, si mi trabajador hizo bien su trabajo, logró como los estándares que se querían lograr. Generalmente el reforzador positivo es felicitarlo, ¿no? A lo mejor hay empresas en las que le dan un bono, ¿no? Pero eso, bueno, ya nos estamos yendo a lo económico, pero generalmente el reforzador positivo es esta felicitación, este agradecimiento, que se sienta apreciado, reconocido. Ajá, entonces tenemos, cuando nosotros nos felicitan, pues nos sentimos bien, bien padres, ¿sí o no? Es de, ay, qué padre que me felicitaron, quiero otra felicitación, ¿no? Y es muy probable que esa conducta se repita. Y entonces, con esta motivación, va a buscar la manera de volver a encontrar esa felicitación, ese agradecimiento y se va a sentir contento, se va a sentir cómodo. Pero ¿qué pasa? Tenemos la otra parte, un reforzador negativo o los castigos, es decir, aquel reforzador que impide de alguna forma que una conducta se repita. Entonces, aquí viene, fíjense, algo súper interesante, porque a veces podemos cometer el error de únicamente prestar atención a lo negativo y reforzamos únicamente de manera negativa. Quitamos atención, quitamos a lo mejor algún tipo de bono, quitamos o damos regaños, ¿no? Gritamos, insultamos y recordemos que también eso con la norma que actualmente se continúa desarrollando, que es la 035, debemos tener mucho cuidado en el cómo justamente reforzamos de manera negativa, porque puede tender a volverse violencia, ¿sale? Entonces, hay que ser muy inteligentes en el qué estoy reforzando. Ajá. Si no me está gustando la manera en la que mi trabajador se está desenvolviendo, ok, hay que prestar atención en la manera en la que lo voy a retroalimentar. Ajá. Ok. Si nosotros tenemos un trabajador que vemos que ya no le está haciendo, no le está echando ganas, no lo vemos como motivado, contento, harto incluso, y le reforzamos de manera negativa, ¿qué va a pasar? Que este trabajador puede tener pensamientos y sentimientos de insuficiencia, de incapacidad, de hartazgo, y aquí tenemos a muchos trabajadores, ¿no? Bueno, ojalá que en sus empresas, ¿no? Pero generalmente tienden a decir es que ya estoy harto de mi trabajo, ya no los aguanto, etc., etc. Entonces, es súper importante la comunicación como retroalimento, en qué o a qué le presto atención en cuanto a reforzar, ¿sale? Prestemos más atención a la parte de reforzador positivo. Si hizo algo bien, reforcemos todo el tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que se hizo alguna actividad planeada, ¿no? Y al final no se recibe o ese trabajador no recibió el reconocimiento. Va a decir, pues lo haga o no lo haga, da igual, entonces ya no lo voy a hacer
con ganas, ¿no? Total, no recibo nada. Ahí es donde tenemos que reforzar, ahí es donde tenemos que apretar para que el trabajador se sienta considerado, se sienta reconocido y sienta que su trabajo está valiendo la pena. ¿Sale? Muy bien. Siguiente, Gis, por favor. Muy bien, aquí tenemos algo bien importante, que era justo lo que les mencionaba en un inicio. Hay una herramienta propuesta por Maslow, que es la pirámide de las necesidades, y va de abajo hacia arriba, ¿no? De entrada están estas necesidades de supervivencia, es decir, esas necesidades que las tengo sí o sí que cumplir porque si no, me muero. Ajá. Por ejemplo, tenemos el hambre, es decir, la comida. Si yo no como, me muero. Si yo no respiro, me muero. Si yo no voy al baño, me puedo morir. Me puedo provocar algún tipo de enfermedad que me provoque la muerte. Entonces, por eso están hasta abajo. Son estas necesidades fisiológicas, lo que realmente necesito para sobrevivir. ¿Sale? Posteriormente tenemos las necesidades de protección y seguridad, es decir, sentirnos fuera de peligro, ¿sale? Y va en ascendencia. Una vez que yo ya comí, bueno, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? Yo estoy vivo, pero ahora también, ¿qué necesito para sentirme bien? ¿No? Para estar bien. Posteriormente tenemos las necesidades de amor y pertenencia, es decir, ser aceptado, tiene mucho que ver con las relaciones. Necesidades de valoración y al último, fíjense, tenemos ya la punta que es las necesidades de autorrealización, es decir, que una persona se sienta plena, se sienta autorrealizada, que pueda hacer las cosas por sí misma, que pueda seguir creciendo a nivel personal, pero justamente, ¿qué es lo que está haciendo? Que está creciendo personalmente, ¿qué es lo que hay a mi alrededor que me permite crecer? Ajá. Ahí es donde entramos nosotros como empresas, ¿sale? ¿Cuál es esa motivación o qué es lo que nosotros le damos también para crecer? Entonces, el salario emocional tiene que ver con todas aquellas formas de poder hacer crecer a nuestro trabajador, crecer en el aspecto personal y no nada más profesional, ¿sale? Entonces, tenemos de entrada necesidades de supervivencia, que la persona esté viva, vivita y coleando. Y tenemos la parte de que la persona, aparte de estar viva y coleando, esté contenta, se sienta bien, se sienta autorrealizada, que continúe creciendo. Ajá, muy bien. Siguiente, por favor, Geis. Muy bien. Tenemos aquí a una psicóloga que aportó justamente una herramienta muy importante que es el barómetro del salario emocional. Se llama Marisa Elizundia. Y ella nos dice que el salario emocional es la retribución no económica o aquellos beneficios emocionales del trabajo que nos motivan, cambian nuestra percepción del trabajo y nos impulsan al desarrollo personal y profesional. Ganancias de las que nadie habla. Entonces, vamos a suponer que yo les pregunto a ustedes, oigan, ¿y por qué sigues trabajando ahí? O sea, ¿por qué continúas ahí? Piensen en el por qué siguen trabajando en donde están trabajando. Y a lo mejor puede haber alguien que me diga, la verdad es que no es por el dinero, o sea, la verdad es que mi trabajo me está haciendo crecer, me da oportunidades para poder explotar, pulir todas las habilidades que necesito para continuar creciendo. Recordemos que también un trabajador no es eterno, un trabajador en algún momento se va a ir, pero ¿cómo se va a ir ese trabajador, no? Y también, ¿qué me va a aportar a mi empresa? ¿Cómo vamos a terminar esa relación en algún momento? Y entonces ese trabajador el día que se vaya va a decir, ay, es que cuando estuve en esa empresa, no te imaginas, mira, crecí como no tienes una idea, me aportó un montón de cosas de las que soy el día de hoy, ¿no? El día de hoy soy un monstruo gracias a esa empresa. Muy bien, entonces este salario emocional tiene que ver con el cómo aportamos de manera emocional la parte personal y profesional de nuestro trabajador. ¿Sale? Entonces ya empezamos a entrar justamente esa parte. Siguiente, Geis, por favor.
Muy bien. Para algunas personas, el aspecto más importante del trabajo puede ser la oportunidad de socializar y hacer amigos, mientras que para otras esto puede no tener relevancia, pero sí el tener la oportunidad de convertirse en un experto en cierta área o de potenciar su creatividad. Aquí viene también algo súper importante. Nos dice, hay personas que a lo mejor lo importante es la parte de socializar. Recuerden que en una empresa tenemos todo un mundo de personas, tenemos eh, variantes infinitas de personalidades, de objetivos, de metas, etcétera, etcétera. Habrá quien prefiera una cosa, habrá quien prefiera otra, pero es importante justamente considerar qué podemos brindarle para que todos estén contentos, ¿no? Por ejemplo, ojalá no sea el caso, pero hay empresas en las que tal vez reprimen mucho la parte de socializar, ¿no? Y recordemos que hay personas que necesitan socializar pues para poder crear ideas, para poder implementar cosas nuevas, claro. Aparte, esta acción de poder socializar, de poder platicar, de echar un chistorrín, permite que la persona se sienta contenta, que se sienta feliz. Aparte, acordémonos que la risa nos ayuda a enfrentar las situaciones de una manera divertida, funcional, nos amplía las ideas, el horizonte. Entonces, es súper importante que como empresas también podamos considerar esta parte, ¿no? De que el trabajador socialice. Claro, el trabajador también tiene una responsabilidad de cumplir con sus tareas, pero pues no tenerlos tampoco como caballitos, ¿no? Con estas cosas que traen aquí en los ojos para que no vean para otro lado. No, permitirles también ser sociales. Acuérdense, el ser humano es social por naturaleza. Y otra cosa súper importante que dice aquí, la oportunidad de poder convertirse en un experto. Y entonces aquí tiene mucho que ver en el cómo nosotros explotamos las habilidades de nuestros trabajadores. Ajá. Si yo ya lo contraté, ¿qué me va a aportar a mí? ¿Qué le puedo sacar de bueno? ¿Qué podemos hacer juntos? Porque por algo lo contraté, ¿no? Muy bien. Siguiente, Hayes. Ok, aquí tenemos los aspectos específicos de este barómetro del salario emocional. Son 10, entonces vamos a ir uno por uno. Tenemos en primer lugar el propósito y el significado. Este barómetro justamente es lo que mide es qué es lo que motiva a una persona. Ajá. Entonces, parte de lo que motiva a una persona es justamente el propósito y significado de ese trabajo para la persona. Ajá. Es decir, existe una finalidad para contribuir a ese trabajador y a la organización. O sea, estoy aquí en la empresa por algo y para algo, y a mí me va a dejar algo y seguramente a la empresa también. ¿Sale? Pero si notamos que no hay un propósito ni un significado, es decir, que está por estar, ahí es donde tenemos que trabajar. Ajá. Siguiente punto, autonomía, sentido de libertad, es decir, a nadie le gusta ir a encerrarse como si estuviéramos en la cárcel, no, que puedan ser autónomos, que puedan explorar justamente esta libertad para poder realizar estas actividades. Ajá. Por otro lado, tenemos la creatividad, es decir, permitirle al trabajador expresar todas aquellas formas en las que pueden surgir de su cabeza, y parte de poder motivar esa creatividad es dándoles esa libertad. Ojo, justamente para retroalimentar, si un trabajador nos da una idea, nos da algún tipo de innovación y nosotros directamente descalificamos esa idea con algún tipo de mueca, con algún tipo de comentario de, nah, le vamos a dar en la torre. Porque entonces va a pensar que pues no se le toma en cuenta, que no sirve de nada aportar. Más bien tenemos que checar, y tiene mucho que ver con el tipo de liderazgo, tenemos que checar cómo podemos, si no es viable la idea, cómo podemos canalizarla, alinearla a algo funcional.
sin darle en la torre justamente a esta iniciativa del trabajador por aportar. Por otro lado, tenemos la inspiración, es decir, cómo la persona se inspira, cómo va más allá de lo que puede dar. Y todo va junto con pegado. Esta motivación que le inspira, o sea, ¿qué es lo que está haciendo que este trabajador tenga que estar ahí o esté ahí? ¿Cómo es que este trabajador se inspira para hacer las cosas? He escuchado a trabajadores que expresan, pues estoy aquí, pero, y a pesar de no haber sabido nada desde que ingresé, hoy amo mi trabajo y lo amo por esto y por esto. Y dices, wow, está inspirado, quiere hacer las cosas y lo hacen lo mejor que pueden. Y eso hay que reconocerlo. Muy bien. Siguiente punto, crecimiento personal. Aprender de los errores para desarrollar cualidades. A veces cometemos el error de regañar, de retroalimentar de una manera pues no positiva, y entonces el error se queda ahí y no hay un aprendizaje de ese error. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar para poder a partir de ese error retroalimentar y posteriormente hacer que no se vuelva a repetir ese error. Ya aprendí, ya lo viví y también ya sé qué hacer para la próxima ocasión. Pero si se queda en un regaño, si se queda en un castigo, no vamos a avanzar y seguramente la conducta se va a repetir, no hay más. Ok, por otro lado tenemos la pertenencia, el sentido de conexión, es decir, que el trabajador se sienta perteneciente a la empresa. Tenemos trabajadores que incluso les puede dar pena, ¿no? Pertenecer a una organización porque se le trata mal, no se le reconoce, no se siente parte. Entonces, ¿cómo yo hago que este trabajador se sienta cómodo, se sienta querido? Ajá. Y tiene que ver justamente, acuérdense, las relaciones, la comunicación lo es todo. Si yo me comunico de una manera funcional, asertiva con mi trabajador, empático, seguramente ese trabajador se va a sentir cómodo. Ajá, entonces se va a sentir perteneciente, considerado. Muy bien. Siguiente punto, crecimiento profesional. ¿Yo qué le estoy dando empresa a mi trabajador para que pueda desarrollarse? Independientemente del giro en el cual estén ustedes empresas, piensen cómo están aportando también a su trabajador, que era lo que ya mencionábamos en un inicio. ¿Qué habilidades tiene? ¿Cómo puedo hacer que se desarrolle? ¿Cómo puedo hacer que siga aprendiendo, que siga creciendo? ¿Cómo puedo hacer que de aquí vaya algo más alto? Ese crecimiento profesional, aprender del trabajo y desarrollar las habilidades. Ajá. Ahora, también algo bien importante y tiene que ver con la inclusión. Cómo yo empresa voy a tener a un trabajador que tal vez tiene algún tipo de característica que no le permite hacer algunas actividades, pero sí puede hacer esta otra. Ahí yo ya le ayudé, ahí yo ya lo desarrollé, también le permití o le di el ambiente para poder crecer, independientemente de las características que tenga, ¿sale? Por otro lado, tenemos un punto que es llamado aquí maestría, es decir, la comprensión más profunda. La parte en la que el trabajador se especializa, es más profundo en cuanto a los procesos y empieza a crear ideas, empieza a volverse un experto en lo que está haciendo y cómo yo le permito ser un experto, ¿no? Siguiente, el disfrute, experimentar placer y diversión. ¿Cuántos de ustedes se divierten en su trabajo? ¿Cuántos de ustedes se sienten contentos haciendo lo que están haciendo? Y si no es así, entonces analicen qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan. Y de igual forma, hacia los trabajadores. Ahorita les voy a decir justamente en el cómo podemos dar en el clavo, buscar cómo poder crear un esquema de salario emocional, ¿sale? Por otro lado, tenemos la dirección. El trabajo brinda un camino profesional futuro, es decir, no nada más se va a quedar aquí, como se les decía, en algún momento se va a ir, pero este cacho de camino
¿Qué le brindó para que continúe hacia adelante? Ustedes que están escuchándome en este momento, analicen por qué trabajos han pasado y el camino que han recorrido para estar aquí el día de hoy y a dónde quieren ir. O sea, si este trabajo les está brindando estas herramientas, esta visión a futuro. Ajá. Entonces, fíjense bien, estas características, estos aspectos del barómetro tienen también mucho que ver con algunas cuestiones de la norma 035. Ajá. Entonces, es súper importante considerar el salario emocional para que un trabajador se pueda sentir perteneciente, feliz, desarrollado. ¿Sale? Siguiente, Geis, por favor. Acuérdense, nosotros también construimos a nuestros trabajadores. Fíjense, qué bonito, ¿no? Construimos a nuestros trabajadores. Es decir, nos llega una persona, vamos a suponer una materia prima, y la tenemos que construir. Nos llega la masita y nosotros tenemos que moldearlo, tenemos que darle forma, tenemos que aportarle, construirlo para que después, ahora, el que sigue, ¿no? Entonces, es súper interesante cómo podemos construir justamente a nuestros trabajadores. Siguiente, Geis, por favor. Ahora, fíjense que el salario emocional, como ya se dieron cuenta, tiene mucho que ver con la parte del crecimiento personal y profesional. No está mal la creación de espacios cómodos, de hecho es parte de que la persona esté cómoda en cuanto a inmobiliario, todo este rollo, pero va más allá del aspecto físico. Esto va más en la parte personal. Ajá. Y entonces aquí tenemos nada superficial, o sea, nada externo, vamos a decirlo así. Los incentivos emocionales sirven especialmente para invitar conductas asociadas a la creatividad, la autonomía, la experimentación y están íntimamente ligados a las necesidades y el estilo de vida que cada persona tiene o ambiciona. Y entonces a lo mejor tenemos algún trabajador inquieto, ¿no? Que le encanta andar de aquí para allá, que le encanta aportar, pero ¿qué pasaría si a este trabajador no lo aprovechamos, voy a usar una palabra que a lo mejor no suena muy bonita, pero no lo explotamos, no explotamos ese potencial? ¿Qué pasaría? Pues se va a sentir frustrado. Ajá. Va a decir, ¿sabes qué? No me es que no me valoran. No sé qué estoy haciendo aquí y se pueden llegar a sentir conflictuados, frustrados, porque tiene ideas, si quiere mover, si quiere aportar y quiere hacer, y no le dejan, ¿no? Y lo frenan a cada rato. Entonces híjole, es algo muy delicado, pero muy bonito que podemos realizar. Y esto tiene mucho que ver con la empatía, con esta comunicación, con esta retroalimentación, poder alinear estas ideas que surgen hacia algo funcional en la empresa. ¿Sale? Muy bien. Siguiente, Geis, por favor. Ok, aquí tenemos algunos tipos de salario emocional. Vamos a ir uno por uno. Primero, tenemos algo que se llama el aprecio y reconocimiento. Quiero que piensen, a ver, ¿a cuántos de ustedes les han reconocido y de qué manera el trabajo que realizan? ¿Cómo se los reconocen? O sea, por un lado está bien la parte de, bueno, pues me dieron un bono, pero se queda ahí. Y realmente no sé cuál es el sentir de cada uno de ustedes, pero quiero que lo analicen. ¿Qué sienten? Ahora sí que cuando, ok, me dan un bono, pero ¿y luego qué viene? ¿Cuál es la otra parte? ¿No? Entonces, cuando nosotros nos sentamos con el trabajador y platicamos y le hacemos ver que es valioso para nosotros, híjole, ahí es donde empieza a crecer esta semillita luego decías, de amor, de crecimiento, porque se siente considerado. Entonces, que se sienta apreciado, ¿sabes qué? Lo que hiciste estuvo excelente. Tal vez hay algunas cosas que trabajar, pero lo que hiciste estuvo padrísimo. Tu trabajo está muy bien. Ya solamente vamos a reforzar en estas partes, pero muy bien.
Y ahí dice, wow, ¿no? Entonces imagínense ustedes cómo se sienten reconocidos y apreciados por parte de su empresa. Siguiente punto, la flexibilidad. Otro tipo de salario emocional. Bueno, recordemos que las generaciones han evolucionado un montón y nosotros como organización tenemos que evolucionar también con estas generaciones. Presten atención a la población que tienen en sus empresas, de qué edades son, y si son gente pues muy joven, generalmente buscan esta flexibilidad. Es decir, que si tengo algún tema de escuela, a lo mejor está estudiando, o a lo mejor quiere estudiar, o a lo mejor tienen algún asunto familiar, esta flexibilidad de, ok, va que va, vamos a ver ahora sí que cómo nos podemos arreglar, ¿no? A lo mejor te doy chance de faltar mañana o puede ser un home office o vamos a hacer tiempo por tiempo. Si tú llegas tarde, bueno, vamos a poder llegar a un acuerdo en el que podamos los dos estar sin perder. Esto es un win-win, ¿sale? O si se acaba rápido tu trabajo, sin problema, ¿sale? Ok, lo puedes acabar en casa, está bien. Esta flexibilidad para poder desarrollar a la persona de manera personal, no profesional, sino personal, este equilibrio entre lo laboral y lo personal, ¿sale? Jornadas de integración. Bueno, fíjense que con todo este asunto de la pandemia, tal vez en muchas empresas pues se tuvieron que frenar, ¿no? Pero el día de hoy, afortunadamente, nos hemos estado levantando y podemos volver a integrar estas jornadas de integración, actividades que le permitan a los trabajadores integrarse, que se sientan contentos, que se sientan divertidos, que sientan que ir al trabajo no es aburrido, sino más bien es algo retador, es algo que les permite desarrollarse. Entonces, ahí es donde tenemos que crear técnicas, dinámicas para poder, como se dice, espolvorear de canelita nuestro pan. Ay, es que tengo hambre. Ok, siguiente. Espacios cómodos, lo que les mencionaba, sí tiene importancia, claro que sí, tener pues un espacio cómodo, un ambiente seguro principalmente, o a lo mejor la silla ya se va de lado y pues el trabajador ya lo tenemos ahí todo chueco, y eso, fíjense, le va a provocar también un daño físico como tal, pero un espacio en el que el trabajador se sienta cómodo, se sienta y se puede explayar, ¿no? Acomodar. Es súper importante también ser unos buenos anfitriones para recibir a nuestros trabajadores. Capacitaciones a medida y tiene mucho que ver con los planes de desarrollo que nosotros planeamos para nuestros trabajadores, ¿no? En la parte administrativa, en la parte de personas que tienen una carrera, etcétera, etcétera, y que quieran seguir creciendo, aprendiendo, bueno, como yo continúo desarrollando eso y que aparte, pues me aporte, ¿no? Esto es un win-win. Yo te doy, pero también tú apórtame, ayúdame, crezcamos juntos, ¿no? Y por ejemplo, en la parte operativa, ¿cómo yo hago crecer a esos trabajadores, no? Si es una actividad meramente física, ¿no? De que a lo mejor tiene que coser, tiene que hacer esto, bueno, ¿cómo yo puedo desarrollarlo o desarrollarle habilidades para que el trabajo que esté realizando lo haga mejor aún y eso le sirva a él para más adelante, pues seguir creciendo, ¿no? ¿Cómo yo lo estoy preparando? Entonces, aquí hay que tener mucha atención en cada una de las áreas, de los puestos que tenemos en las empresas. Por otro lado, tenemos días libres. Aquí yo sé que puede sonar a tanto un poquito riesgoso tal vez, pero todo depende de cómo lo podamos alinear, canalizar, por ejemplo, en cuanto a días libres por el cumpleaños, en días libres porque llegó a la meta, en días libres porque el trabajo que realizó en un mes fue muy bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo puedo brindarle un día sin perder? Ahí es donde tenemos que analizar muy bien cómo se puede crear esta estrategia para que yo no pierda y al contrario gane
este trabajador se va a sentir contento y le va a echar más ganas, va a ser de, quiero otro día libre, le voy a echar más ganas, órale, vámonos. Y va a lograr llegar a la meta contentamente. ¿Sale? Siguiente, comunicación y seguridad psicológica. Aquí tenemos un tema bien interesante y que ha tomado mucho peso con esto de la norma 035, porque hay que prestar muchísima atención a la manera en la que nos comunicamos. Ajá. No tener ningún tipo de comentarios despectivos, descalificaciones que puedan incluso herir o dañar esta seguridad psicológica, esta salud mental, donde se le da una retroalimentación positiva, una retroalimentación con aprecio, con empatía, va a ser más fácil que el trabajador se adhiera, que el trabajador pueda incluso, aparte de sentirse perteneciente, pues que no se quiera ir, que quiera quedarse y seguir aportando. Pero esta comunicación tiene que ser eficaz, tiene que ser asertiva, tiene que ser funcional, aprender a comunicar desde la empatía, ¿sale? Por otro lado, el feedback constructivo, no un feedback destructivo. Lo que hiciste estuvo mal, no me gustó, ya no tienes ideas. Eso es destructivo. Ajá. Entonces, el feedback constructivo le permite al trabajador darse cuenta tal vez de algún error que tuvo, pero aplicar una solución. Ajá. Lo que hiciste estuvo bien, ¿sí? Hay que trabajar en esta parte. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Dime qué es lo que se te complica, en qué te puedo ayudar, cómo lo podemos solucionar. Vente, vamos, tengamos una reunión para que podamos platicarlo a profundidad y que tú puedas aprenderlo y hacerlo solito y no se vuelva a repetir, ¿sale? Entonces, fíjense que estos tipos de salario emocional, ahora es que no requieren mucho dinero. De hecho, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con la parte de el aprecio, con la parte de la relación, ajá, la parte de cómo construyo personalmente a mi trabajador. Muy bien. Siguiente, Hayes, por favor. Es importante evolucionar junto con el capital humano. Como se los mencionaba, las generaciones han cambiado con el paso del tiempo, así como sus necesidades. Para poder retener y mantener a nuestro factor más importante, es vital conocer a nuestra población. Ajá. Yo sé que a lo mejor tenemos de todo, de verde, de rojo, de rajas, pero sí es importante también conocer qué tenemos y qué vamos a hacer con lo que tenemos. Siguiente, Hayes, por favor. Muy bien, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, aparte de que el trabajador se va a sentir perteneciente y no se va a querer ir, tenemos algo aquí que es la corresponsabilidad. Entonces, yo trabajador, al recibir justamente eso de ti, pues claro que voy a poner de mi parte para que esto funcione. Es la corresponsabilidad de los trabajadores con el cambio que se desea implementar. Por otro lado, tenemos identificar los aspectos que realmente aportan bienestar y propósito a los miembros del equipo. Ajá. Celebrar y reconocer los aspectos que tu organización esté haciendo bien y replantear la perspectiva en torno al crecimiento personal, profesional, motivación y compromiso de los trabajadores. Estos beneficios van encaminados a la parte humana, a la parte de las relaciones. ¿Qué va a pasar? Que ese trabajador va a estar contento y va a ser difícil que decida irse, que ahora sí que ande diciendo que no, ¿sabes qué? Ahí no entres, ahí no te va a lograr. No, al contrario, no manches, es una empresa bien buenaza. ¿Sale? Muy bien, siguiente case. ¿Cómo lo implemento? Bueno, aquí viene la parte no complicada, pero sí que tomen nota. Está dividido en 3 pasos. El primero, tenemos que hacer un diagnóstico, conocer la demografía de nuestra empresa, es decir, ¿a quiénes tenemos? Edades, cuáles son los gustos, las necesidades, las condiciones en las que viven, etc., etc. Por medio de encuestas o grupos de enfoque que permitan conocer esos perfiles. ¿Para qué me va a servir este diagnóstico? Bueno, uno, conocer justamente
qué tipo de población tengo o poblaciones, o sea, ¿qué onda? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué quieren? Me va a permitir saber qué quieren, qué los mueve, qué necesitan. Ajá. Y entonces, una vez que yo sepa qué quiero, entonces voy a ver qué tengo que hacer. Y entonces tenemos el paso número 2, la detección de las constantes. ¿Sabes qué? Mira, todas estas personas buscan tal vez que haya más flexibilidad. Entonces yo ya sé que necesito hacer algo en cuanto a mi flexibilidad. ¿Sabes qué? Todas estas personas, o tenemos tanto número de madres, tantas personas son mamás o papás, y entonces necesitan permisos a lo mejor para las reuniones escolares, permisos para los eventos, etc. O, ¿sabes qué? Tenemos a tanta gente que está estudiando o gente que quiere estudiar, ¿no? Entonces, si quiere estudiar o tengo estudiantes, ¿qué puedo hacer para que ellos sigan creciendo? Yo como empresa, o sea, esta persona es muy importante para mí, es mi trabajador, ¿cómo le voy a ayudar a lograr justamente esa meta? ¿Cómo voy a ser yo parte de ese camino de crecimiento? Entonces, si el trabajador se me acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que quiero entrar a estudiar una carrera, quiero entrar a estudiar una maestría, quiero terminar la prepa, quiero terminar la secundaria, pero ¿sabes qué? Pues sí va a ser, a lo mejor va a ser sabatino o a lo mejor de lunes a viernes, ¿cómo nos podemos arreglar? Que no te cierres justamente a esas posibilidades, ¿no? No, pues es que si vas a estudiar, pues ya, ¿sabes qué? Adiós. Entonces, es importante analizar justamente eso, ¿sale? Por otro lado, número 3, analizar posibles mejoras. ¿Qué aspectos pueden mejorar o cambiar en la empresa? En muchas ocasiones son cambios de costos muy bajos, pero que causan gran impacto. Como les mencionaba, a lo mejor tenemos a personas que quieren estudiar y, ok, quiere estudiar y eso le va a hacer crecer a esa persona. Y acuérdense, cuando hay esta consideración, el trabajador se va a sentir con esta corresponsabilidad con la empresa. Y entonces, ¿sabes qué? Ok, yo te voy a dar chance de que a lo mejor tu horario sea distinto, ¿no? O a lo mejor solamente sea un turno, pero tal vez en algún momento pues se requiera y que un día a lo mejor hagas tiempo extra, no sé, hay que pensar en esas posibilidades. Por esto es una corresponsabilidad, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Así es como nosotros lo podemos implementar en nuestras empresas. Número 1, hacer el diagnóstico, saber qué onda, qué es lo que tengo. Número 2, detectar las constantes, o sea, de lo que tengo, para dónde se va cada quien. Y número 3, analizar justamente estas posibles mejoras. Aquí es donde ya empezamos a crear las estrategias para poder dar en el clavo o los clavos, ¿sale? Muy bien. Siguiente. Y ahora, no, la otra, que fue la pregunta que les hice en un inicio. ¿Y ustedes para qué trabajan? ¿A dónde van? ¿Ustedes qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que hace que estén ahí, que continúen ahí? Y si la respuesta fue, a mí lo que me mueve es únicamente lo económico, piensa cómo te estás sintiendo. O sea, ¿realmente te estás sintiendo con esta satisfacción o sientes que hay algo que esté faltando? Piensen qué es lo que está faltando, ¿sale? Siguiente, Geis. Y bueno, recuerden, crecimiento personal y profesional. Tiene que haber un equilibrio, ¿de acuerdo? ¡Oh, muy bien! Me fui bien rápido para que nos diera tiempo. Pues bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención. Espero no haberlos dormido. Espero que esta información les sea de ayuda. Si hay algo que les sirve, tómenlo, háganlo. Y bueno, ahora sí creo que viene la parte huenchenchona, ¿verdad? Muchas gracias, Lari. Muy interesante todo esto que nos platicas, que nos comentas y sobre todo pues la importancia de poder implementarlo en las diferentes plantas. Ahorita ya pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, audiencia, si tienen alguna pregunta,
algo que ustedes quieran clarificar, algún ejemplo, este es el momento. Escríbanos aquí por el chat y nosotros con mucho gusto los leemos. Aquí ya tenemos una pregunta. Edgar García nos pregunta, ¿qué herramientas de diagnóstico existen? Puedes usar encuestas en cuanto a la satisfacción laboral. El barómetro del salario emocional es una de las herramientas súper útiles, es una herramienta que puedes encontrar en línea justamente para detectar cuáles son estas necesidades de tus trabajadores. Entonces, si quieres dar en ese clavo, puedes usar esta herramienta. Y también... Ya. Ok, gracias, Geis. Y también podemos encontrar diferentes encuestas de clima organizacional. La verdad es que una que no tomamos en cuenta tiene que ver con la parte de entorno organizacional de la norma 035. De hecho, la 035 justamente ahonda en la parte de reconocimiento del desempeño del colaborador y sentido de pertenencia. La gran ventaja es que aquí podemos segmentar la información para saber realmente si los colaboradores se sienten con esta parte de sentimiento, ¿no? Hacia la empresa, esta parte que nosotros le llamamos engagement, que es súper importante, que los colaboradores lo tengan, lo vivan, ¿no? Y es una de las cosas que si tú principalmente puedes crear en tus colaboradores el amor, el cariño por el logo que portan, pues es donde no hay límites, ¿no? Donde podemos crear, modificar, transformar, porque no solamente dependería de un área, en este caso de desarrollo organizacional o de recursos humanos, sino realmente dependería de toda una familia, de todo un equipo que realmente está dentro de una empresa, para que cuando te digan, oye, ¿cómo es trabajar en la empresa en donde estás? Uf, es increíble, ¿no? Es un lugar donde yo puedo llegar, hacer, explayar, reconocerme, reconocer a los demás, cuando se habla con esta parte de sinergia. Entonces, esa es una parte muy importante, que puedas utilizar estos instrumentos. Y bueno, pues hay más, ¿no? Si quieres verificar el entorno de manera individual, puedes aplicar un 360, puedes utilizar el Ninebox también, que te sirve bastante bien. Y como mencionaba Lari, pues justamente el barómetro. Perfecto, Manu, muchísimas gracias. Justamente lo que buscamos es compartir esta experiencia que realmente pues no nos serviría de nada tenerla y guardarla, porque lo que queremos crear a partir de Occupational y del área de riesgo psicosocial, nosotros le llamamos crear un movimiento, una revolución mental. ¿Qué es la revolución mental? Empezar a tratar, a reconocer y pensar las cosas desde un lugar distinto, ¿no? Nosotros le llamamos fuera de la caja. Entonces, eso es sumamente importante. Digo, sí, no damos ahorita ninguna cuestión, pero con mucho gusto, si tú la necesitaras, una capacitación también para tu empresa, con todo gusto ahí sí podríamos estarlo considerando. Aquí tenemos otra pregunta. Edgar García nos dice, ¿cuál es la principal diferencia generacional entre baby boomers y millennials? Muy bien, miren, fíjense bien. Aquí hay una parte muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Los baby boomers son generaciones que van desde los 70s, casi con la colita de los 80s. ¿Qué quiere decir esta parte? Los baby boomers eran generaciones que eran mucho más estrictas, ¿no? De hecho, justamente el baby boomer viene mucho en el momento en el que se desencadena la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde tú como individuo tenías la obligación de defender un país y te vas a la guerra y no importa que te mueras. Viene la nueva generación que prácticamente es la X, Y y Millennials. Entonces, aquí ya va desde el contexto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Híjole, una separación de generaciones bastante considerable.
donde hablas de una generación estricta, ¿no? Una generación, perdón por la palabra, espero la puedan entender, pero nosotros llamamos muy castrante, muy rígida, con poca flexibilidad. Y de aquí pues viene la generación X y Y, donde ya viene el principio de los 80, un poquito más de libertad, de reconocimiento. Y el millennial justamente es la generación que muchos de nosotros vivimos a partir de lo que es la instauración del Internet principalmente. O sea, todavía nosotros vivimos el que levantabas el teléfono y escuchabas el del Internet y tu mamá decía, ¿quién está en el Internet? Y tú cuelga, ¿no? Para que no hubiera problemas ahí. Entonces, es este cambio de generaciones donde pasamos de la información analógica a la información virtual que tenemos ahora. La gran ventaja que nos dan las generaciones, ahora los millennials, es que muchos de esta generación, principalmente muchos de los baby boomers las atacan diciendo es que no son comprometidos. No es que no sea una generación comprometida, sino que es una generación que en pro de la tecnología pueden mirar que pueden justamente emprender. Emprender un negocio donde ya no necesitas una oficina, donde ya no necesitas instalaciones, no, sino que simplemente por esto del Internet, tú puedes emprender tu negocio y empezar a mover muchísimas cosas. Entonces, muchas de las generaciones millennials justamente comienzan a especializarse, porque también ya te puedes especializar no solamente en la universidad, sino ya empiezan estas capacitaciones en línea y todo este rollo. Entonces te vuelves un experto en muchos temas. Y entonces es esta brecha donde independiza totalmente al millennial para que principalmente pueda emprender negocios. Entonces, la situación que tenemos que pensar ahora, en base a esto del salario emocional, es que las generaciones se están recorriendo. Los baby boomers, pues ya son personas que son de la tercera edad, que ya van hacia afuera de la vida laboral. Desafortunadamente, con lo de la pandemia, fue una de las generaciones más afectadas, donde hubo más casos de pérdidas y duelos en estas generaciones. Y entonces se recorren las generaciones y ahora en la vida laboral entra la generación de cristal, generación que tenemos que tener mucho en cuenta, porque si el millennial podía emprender y si tú como líder no le dabas esta necesidad y hambre de crecimiento y todo esto, y decía yo mejor emprendo, la generación de cristal es mucho menos tolerante. Y entonces va a haber una alta rotación del personal. O sea, tenemos la generación de 25 para abajo, donde si no comenzamos a instaurar estas estrategias de engagement, de amor por la playera, de escucha, de empatía, de flexibilidad también para con los colaboradores, pues dudo mucho que tengamos las líneas de operación cubiertas. Y esto es algo que trabajamos mucho con todos nuestros clientes. Desde Tlaxcala, que es donde está mi querida Lari, ¿no? La parte de Puebla, Querétaro, desde Nuevo León, que nosotros estamos haciendo actividades, hasta Tlaxcala, que es donde llegamos. Entonces, tenemos este conocimiento de los territorios y de los fenómenos que están pasando, y es por ende que les compartimos este tipo de charlas para que ustedes sepan cuál es la tendencia de lo que está sucediendo y dónde es recomendable que nosotros podamos poner acción. Y ahora, algo que no se había visto y que muchos decían, ¿para qué quiero un psicólogo en planta? No, ahora realmente es que muchos necesitamos psicólogos en planta para no solamente atender problemas del entorno o de relación, sino también ya cuestiones que venimos arrastrando de la pandemia, porque ahora viene la pandemia emocional, todo el rezago que dejó la pandemia fisiológica. Hemos tenido incrementos en ansiedad, depresión, depresiones profundas, intentos de suicidio, ¿no? Entonces, hay que tomar acciones, porque si no, entonces, pues van a haber represalias muy fuertes, principalmente para toda la industria. Es por ende que
Ya no es, oye, ven, súbete, ¿no? Súbete a este proceso, no. Empezamos con norma 035, algo que ya requiere la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Seguimos con los protocolos de violencia, acoso sexual y ahora con el nuevo protocolo del Instituto Mexicano del Seguro Social que se le llama el SAR. Entonces las cosas están cambiando y nosotros tenemos que cambiar. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Manu. Aquí Edgar también nos pregunta, ¿por qué antes no se escuchaban estos temas? Yo creo que se refiere a la diferencia entre generaciones, que se viene escuchando bastante. Creo que se responde un poquito con lo que explicábamos justamente de los baby boomers que eran más cerrados y ahora pues los cambios de generaciones que tenemos. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedes hacer para cambiar la mentalidad de los dueños hacia esta parte emocional de los empleados? Perdón, Ariesa, me voy a adelantar. Es muy sencillo. Si no cambian la mentalidad y desde la parte de desarrollo organizacional, donde Lari también es maestra, al igual que su servidor, simplemente es algo muy sencillo. Todas las empresas tienen que evolucionar. Si las empresas no evolucionan y no cambian, están destinadas al fracaso. Así de sencillo. Porque el tiempo pasa. Tuvimos un proceso evolutivo a partir de la pandemia. Tenemos un proceso evolutivo a partir de lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, en cuestiones de discriminación, en cuestiones de feminicidios, en cuestión de violencia. Si las empresas no cambian, van a tronar, porque es muy sencillo. No van a tener colaboradores. Tienen que subirse a esta nueva ola que la llamarían en los 80s. Un cambio radical donde justamente nosotros queremos participar con esta parte de revolución mental, de cambio de mentes. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Claudia nos dice, ¿qué puedes decir sobre los empleados que nada les motiva, que viven frustrados, todo les molesta? ¿Cuál sería su salario emocional? Bueno, fíjate que ahí es muy importante tener acercamiento con esos trabajadores, pero un acercamiento desde la empatía. Por ejemplo, tenemos también a trabajadores llamados como trabajadores conflictivos, trabajadores problema, que generan muchas complicaciones tal vez en las relaciones. Ahí es donde más acercamiento debemos tener con ellos, realizar una entrevista, saber justamente lo que les mencionaba en un inicio, qué es lo que los está moviendo, por qué están ahí, dejar también en claro la responsabilidad, la corresponsabilidad que hay pues al pertenecer a una empresa, o sea, de un trabajador desde que entra ahí pues tiene responsabilidades y tiene obligaciones, pero también justamente yo empresa cómo voy a hacer que ese trabajador esté contento, ¿no? Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Lari. Ok, entonces ahí es donde más acercamiento debe haber con estos trabajadores, conocer, entrevistarlos, platicar con ellos qué es lo que está pasando, pero sí desde la empatía, no una entrevista o no una plática, digamos, por encimita, por mero requisito, no, realmente una entrevista que sea funcional no solo para ustedes, sino también para el trabajador. Perfecto, muchísimas gracias, Lari. Bueno, pues al parecer ya no tenemos más preguntas. Entonces, el día de hoy nos despedimos muy contentos y muy felices de que estén el día de hoy con nosotros. Recuerden que en Occupational Health siempre estamos trayendo información útil para ustedes, para que puedan implementar en sus plantas, en sus lugares de trabajo. Y pues bueno, este webinar va a quedar grabado. Se les va a hacer llegar el video para que tengan la información a la mano. Muchas gracias, Lari, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, maestro Manuel, también por acompañarnos. Y pues, excelente día a todos.
Muchas Muchas felicidades, gracias. Lari. Siempre un Muchas placer el contar contigo, con una psicóloga tan profesional dentro de este equipo de Occupational Health. Me da mucho orgullo que seas parte de este equipo que vamos formando. Agradecerte y muchas gracias a todos los participantes que estuvieron aquí. Y recuerden, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, aquí estamos para apoyarlos, ¿vale? Somos parte de Occupational Health. Que tengan una excelente tarde. Justo lo que acaba de hacer, eso es salario emocional. Muchas gracias, Mari. Y gracias a todos por su atención. Hasta la Bonito próxima, día. nos vemos. Cuídate mucho, bye.